Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a este canal de Viviana Coach Life. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un material muy interesante que he diseñado para hablar de todo este tema de la revolución, de la cuarta revolución industrial a través de las criptomonedas o los criptoactivos y también ciertos impactos, digámoslo así, que debemos tener en cuenta o análisis a la hora de declarar estos activos digitales específicamente para Colombia. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y compartirles pues este material que he diseñado para ustedes. Entonces, comencemos. Bueno, esta información es importante que tengamos en cuenta hacia quién va dirigida. Entonces es básicamente como una especie de taller para contadores donde vamos a hablar del tratamiento contable y tributario de los criptoactivos y es para esa persona específicamente que no tiene conocimiento ni experiencia de esta tecnología, que sé que son muchas personas y que también sabemos que estamos muy cerca a empezar a preparar los vencimientos, vienen los vencimientos de renta para personas naturales eh, y que pues debemos estar preparados para poder reportar esta información. Entonces, empecemos. Creo que no nos está funcionando. Vamos a ver qué pasa. Ok, ya sé qué era lo que estaba pasando. Estábamos en el archivo que no era. Pero ya estamos aquí. Empezando en el archivo que sí nos compete para este video. Entonces, bueno, recordarles un poquito de Viviana González, que soy contadora pública, especialista en impuestos de la Universidad Externada de Colombia y he construido, he empezado a crear una marca personal llamada Viviana Coach Life. Es una marca que nace básicamente con el propósito fundamental de proveer herramientas para sanar las finanzas personales de los individuos, de los emprendedores, de las familias, de las parejas. Ayudo a las personas a reconectarse con el dinero y romper paradigmas que han sido transmitidos de generación en generación. No olvides, por favor, activar la campanita de notificaciones y suscribirte al canal para que no te pierdas todo el material y el contenido que he estado diseñando y que estaré diseñando para toda la comunidad. Y empezamos hablando por la evolución del dinero y el patrón Bitcoin. Entremos en materia. Todo este tema de la revolución industrial, de los criptoactivos, que es lo que nos atañe en el día de hoy, y es en lo que venimos hablando desde hace algunos meses atrás a través de los videos que he ido subiendo a esta cuenta, pues nace básicamente con la revolución industrial. Entonces la revolución industrial se le conoce como el proceso historiográfico de por lo menos 3 procesos de revolución tecnológica que se producen en la edad contemporánea, donde básicamente los pasos de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial y luego a la sociedad postindustrial. En esta primera revolución industrial, que muy seguramente todos conocemos, pasamos de una economía rural a un proceso de transformación a una economía urbana industrializada. El efecto, pues obviamente, de este tema fue multiplicador de producción, disminuyendo tiempos, y la riqueza se multiplicó como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad.
Después viene la segunda revolución industrial. Entonces empezamos con esos cambios tecnológicos donde siguen ocupando una posición central. Vienen nuevas fuentes de energía como es el gas, la electricidad, nuevos materiales como es el acero y el petróleo y nuevos sistemas de transporte como es el avión y el automóvil. Dentro de esta segunda revolución industrial también vienen nuevas máquinas como son las máquinas a vapor y comunicaciones como es el teléfono y la radio. Y todos estos cambios se dieron en el marco de la primera globalización con la participación de países como Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Y continuamos con estos avances y llegamos a la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial se le conoce como RCT, que es la revolución científico-tecnológica. Este concepto, esta idea, este término fue planteado en el año 2016 por el Parlamento Europeo y fue aprobado por este. Entonces, a la tercera revolución industrial la vamos a conocer o a identificar por ser denominada la revolución científico-tecnológica. Y llega dentro de esa tercera revolución industrial, pues básicamente vemos grandes cambios y grandes transformaciones económicas que suelen presentarse cuando convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de generación energética, el cambio a una mayor utilización de energías renovables, el cambio en la construcción de edificaciones de generadores de energía, el desarrollo de baterías recargables y nuevas formas de almacenar energía. Y entonces muchos se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con las criptomonedas? Pues llega la cuarta revolución industrial. Y en la cuarta revolución industrial se le denomina así la etapa de la evolución técnico-económica de la humanidad. Se dice que sus inicios apenas están comenzando y se estima será hasta la tercera década del siglo XXI. O sea, estamos empezando. El eje central de esta transformación es la inteligencia artificial. Y aquí, ¿cuántas veces no hemos escuchado, y como todo este tema es de criptoactivos, porque para allá vamos, cuántas veces no hemos escuchado estructuras piramidales o sistemas Ponzi que nos dicen nosotros estamos utilizando inteligencia artificial? Y con ese concepto nos convencen, nos manipulan y pues terminan estafándonos, ¿no? Entonces, sí existe la inteligencia artificial que va relacionada mucho con el procesamiento de Big Data, de grandes cantidades de información en cuestión de segundos a través de algoritmos para procesarlos y generar interconexiones. Sin embargo, pues no debemos caer en estafas en estos conceptos o estructuras piramidales. Las criptomonedas o los criptoactivos no tienen nada que ver con estructuras piramidales o sistemas Ponzi, pero las empresas que tienen este sistema, pues se basan o usan como escudo a la tecnología inteligente. Entonces, dentro de esa cuarta revolución industrial también encontramos las fábricas inteligentes como son las Smart Factories, donde hay mayor adaptabilidad a las necesidades y los procesos de producción, bases tecnológicas a través de la Internet de las cosas y sistemas ciberfísicos, cultura maker como es hágalo usted mismo. Adecuada digitalización y coordinación cooperativa en todas las unidades productivas de la economía. Y en esta cuarta revolución industrial vamos empezando a entrar en materia. Llegan las criptomonedas. En la cuarta revolución industrial aparecen las criptomonedas. Las criptomonedas, particularmente en Colombia, retan al sistema no solamente jurídico, sino también legal, tributario, actual, que a la fecha no cuenta con los mecanismos para controlar y regular de manera eficiente esta nueva tendencia. Nadie, absolutamente nadie en el mundo entero estaba preparado para la creación de una forma de dinero cuyo valor está dado por la oferta y la demanda. Entonces aquí, como este material va enfocado a esas personas que no tienen conocimiento del tema cripto y de los impactos, para que nos vayamos contextualizando en el tema, recordemos que en los sistemas financieros de cada país tienen una moneda de curso legal. En Colombia, la moneda de curso legal es el peso colombiano. El peso colombiano
está regulado por el gobierno a través de la banca central. Y pues la expedición o la impresión de billetes no tiene nada que ver con la ley de la oferta y la demanda. Mientras que el Bitcoin sí, muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién determina el precio del Bitcoin? ¿Quién es el que sale al mercado a decir, hoy el Bitcoin vale tanto? Absolutamente nadie. Es la oferta y la demanda en esa red de operaciones de Bitcoin las que determinan el precio de este criptoactivo. Entonces, para que lo tengamos súper clarísimo ahí. Entonces, ¿por qué esa criptomoneda, el precio está determinado por la oferta y la demanda? Básicamente porque no tiene ninguna autoridad central que lo vigile, que lo controle o que regule su mercado. Es algo lo que llamamos o lo que conocemos como totalmente descentralizado. Entonces, es cuando empezamos a analizar y a darnos cuenta que esos conceptos tradicionales que teníamos, como es la banca central, como es la intermediación financiera y los mercados regulados, empiezan a movérseles el piso. Así, literal, se están empezando a diluir por completo estos conceptos. ¿Por qué? Porque el mercado de los criptoactivos, que son totalmente descentralizados, nos están retando a que rompamos con esos esquemas tradicionales y generemos unos nuevos modelos económicos que son muy distintos a los que veníamos conociendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y empecemos a hablar de los criptoactivos en Colombia. Lo primero que debemos saber es que las criptomonedas no son ilegales. Súper importantísimo que lo tengamos claro. Los criptomonedas o los activos digitales o los criptoactivos no son ilegales. Es decir, no existe norma que prohíba su utilización, por tanto, tampoco son alegales. Las entidades del gobierno, desde el año 2014, han divulgado conceptos y circulares que no son fuente formal, pero que tienen un efecto regulatorio sobre la materia. Entonces, ahí vamos a entrar a detenernos un momentico para entender un poquito esto. Resulta que, ¿por qué los criptoactivos en Colombia o a partir del año 2014 las diferentes entidades han empezado a generar información, oficios, em, conceptos donde nos hablan del tratamiento, digamos, de los criptoactivos? Entonces, lo primero que ha hecho, por ejemplo, el Banco de la República es expresar, ratificar que la moneda de curso legal en Colombia es el peso colombiano. La moneda en la que yo puedo comprar o vender o realizar cualquier tipo de transacción comercial es el peso colombiano. La Superintendencia Financiera ha manifestado en repetidas oportunidades que dice que es el ente que regula las divisas y los demás instrumentos financieros y que el Bitcoin y los criptoactivos o activos digitales no son divisas ni instrumentos financieros. Entonces, ahí podemos empezar a generar la primera conclusión desde el punto de vista de estas instituciones. Las criptomonedas para Colombia no pueden ser consideradas como divisas, no pueden ser consideradas como un activo financiero, puede funcionar como una forma de intercambio de bienes y servicios. Entonces, aquí vamos a detenernos un momento porque eso es lo que nos está diciendo el Banco de la República, eso es lo que nos está diciendo la Superintendencia Financiera acerca de las criptomonedas para estas entidades. Sin embargo, vamos un poco más allá y analicemos el comportamiento del mercado. Analicemos realmente las operaciones o las transacciones que se hacen con criptoactivos. ¿Yo puedo comprar un bien y pagarlo con criptoactivo? Sí. ¿Yo puedo hacer una importación y pagarla con criptoactivo? Literalmente sí. ¿Sí? Literalmente sí. Si es una importación, por ejemplo, menor, de menor cuantía, lo puedo hacer perfectamente. ¿Sí? Entonces, esta normatividad se nos está quedando corta
con la esencia de la realidad de las operaciones que se están haciendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, con los criptoactivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos estas entidades y el gobierno colombiano, las operaciones que se están viendo en el mercado, están retando a estos sistemas para que empiecen a ¿qué? A modernizarse, a generar regulación, a generar controles, a actualizarse en la forma, en los mecanismos de adquirir bienes y servicios, de divisas, de inversiones, de importaciones, entre otros. Estos conceptos, oficios, regulaciones que están sacando entidades como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, los conceptos del Banco de la República, de la DIAN y el Consejo Técnico de la Contaduría tienen un alcance totalmente limitado. Y la respuesta, o muchos se preguntarán, ¿por qué limitado? Porque si vamos un poquito más adelante, la única institución en Colombia que tiene el poder de hacer leyes es el Congreso de la República. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Banco de la República, la DIAN, la OIAF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, en fin, lo que hacen es brindar pautas de cómo actuar o reportar a partir de interpretaciones que realizan las normas que regulan materias semejantes a las criptomonedas. Y aquí me nace la primera pregunta. ¿Será que hay normas que regulen algo similar o semejante a una criptomoneda cuando entendemos que en la cuarta revolución industrial nacen los criptoactivos y que nadie se esperaba que hubiese una creación como esta? La respuesta, en mi opinión, sería no. Pero les dejo la pregunta a ustedes para que cada uno de ustedes analice y pueda llegar a una conclusión. Y para los que no saben, en Colombia hubo un proyecto de ley, ojo, proyecto de ley que nunca fue radicado en el Congreso, que empezó, fue el primer paso que se dio para empezar el proceso de regulación de los activos digitales en Colombia. Sin embargo, pues este no ha sido radicado en el Congreso, muy seguramente fue diseñado en el 2019 y tal vez si lo miramos hoy esté un poco desactualizado, obsoleto, porque los avances de la tecnología se hacen a pasos agigantados y cada día hay más cosas que muy seguramente esto debe haberse quedado bastante atrás. Sin embargo, ¿qué podemos rescatar de esto? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública se refirió a través del concepto 472 del 2018 sobre el tratamiento contable que se les debe dar a los criptoactivos. El Consejo asegura que si bien los activos digitales no son monedas, son activos que deben ser incluidos en los estados financieros de las empresas. Ojo, si tú eres empresario y tienes en tu empresa criptoactivos, debes reportarlos en los estados financieros como una unidad de cuenta separada. Y pese a que no existe ninguna categoría de activos adecuada para categorizar estas monedas, no se descarta que seguramente las normas internacionales de información financiera establezcan esos parámetros en un futuro y recordemos que los criptoactivos no solamente se manejan y se usan en Colombia, sino casi que se podría decir que a nivel del mundo entero. En este sentido, pues, el proyecto de ley determina en su artículo 5 del capítulo 1 que estos activos se deben tratar como activos intangibles diferentes a la plusvalía. Ahí yo personalmente tengo mi diferencia desde el punto de vista de este análisis crítico que he hecho con base en no solamente en mi formación como contadora, sino también en la tecnología blockchain, criptoactivos y NFTs. Y es que, digamos que existen diferentes roles dentro del mundo cripto. Está el minero, está el que comercializa, está el que acumula y el que hace estrategias a través de protocolos DeFi de jail farming. Entonces, digamos que hay muchísimos escenarios y pienso que hay que ir un poco más allá para identificar en qué escenarios está desenvolviendo una persona y cuál sería el tratamiento contable y fiscal para esos roles. Entonces, creo que la norma se queda bastante corta frente al tratamiento que yo debo tener a la hora de declarar mis criptoactivos. Y para los que no saben, dentro de este proceso
de adaptación de nuevas tecnologías. Particularmente Colombia inició un proceso que se llamó el Sandbox, liderado por la Superintendencia Financiera, donde es un espacio de flexibilización de la normativa existente, creando ambientes para el desarrollo de modelos de negocios innovadores. Y dentro de estos modelos de negocios innovadores, pues está todo el tema de los criptoactivos o los activos digitales. El sistema financiero presentó InnovasFac, el espacio fintech de la entidad liderado por el Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, creado para actuar como facilitador de los procesos de innovación de la industria financiera. A través de esto se pone al servicio de la innovación no solo para las entidades vigiladas por la superintendencia, sino para todas las entidades que así lo deseen. En el Sandbox, básicamente, se crearon grupos de trabajo fintech con el ánimo de crear unas herramientas como es la arenera, para que los innovadores puedan hacer uso de 3 mecanismos para lograr una innovación absolutamente responsable. Dentro de esos tenemos el UP, la arenera y el RIPTISH. Y así avanzar en sus proyectos enfocados en el sector financiero. Los invito a que lean un poco más acerca del Sandbox Financiero de Colombia. El UP sirve como punto de contacto con la Superintendencia Financiera para interesados en el ambiente fintech. Allí estarán incursionando en el marco regulatorio y de supervisión. Después aplicar al servicio de Innovac de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y el equipo fintech de la Superintendencia determinará si el proyecto cumple los requisitos de elegibilidad e informará oportunamente para agendar una reunión de inicio en un tiempo estimado aproximadamente de 2 semanas para todos los que quieran participar en este proceso. La arenera, para los que no recuerdan o los que no saben del tema de la arenera, es el plan piloto de la Superintendencia Financiera en alianza con las entidades bancarias tradicionales que conocemos como Banco de Bogotá, Bancolombia, Da Vivienda, entre otros, con exchanges que son, pueden ser centralizados o descentralizados, que manejan criptoactivos como es Binance, como es Buda, Gemini, Panda, Coinbase, muchos otros más. Entonces, ese proceso inició más o menos en el 2020, tal vez 2021, y pues aún están en esas desarrollo de ese proceso, donde se está trabajando y donde cada institución financiera hizo una alianza con alguno de estos exchanges. Y está el RICH-TICH. A través de este mecanismo se pueden aprovechar los desarrollos tecnológicos para apalancar la innovación al interior de la superintendencia financiera, optimizando procesos internos y reduciendo cargas operativas para el sector. Vale la pena que la superintendencia financiera hizo un sondeo en el mercado y observó que el 58% de las empresas consultadas tienen procesos de innovación que están en desarrollo, mientras que un 22% expresó tener un nivel avanzado de innovación. Creo que hay mucho trabajo por hacer en este tema, pero bueno. Y obviamente todas estas instituciones, particularmente en Colombia, han ido definiendo el marco de los activos digitales. Y pues empezamos ya a entrar en materia para todos esos contadores o personas profesionales que no saben qué es un criptoactivo, de dónde nace este proyecto, cómo viene y qué tratamiento les puedo dar a través del punto de vista contable y tributario. Pues debemos entender que es una criptomoneda y obviamente también invitarlos a que nos capacitemos en el mundo cripto, porque hay mucha terminología, muchos conceptos y muchas cosas que debemos aprender. No solamente que es una criptomoneda, como es un medio de intercambio digital, un activo digital, no emitido ni controlado por ninguna entidad bancaria. Escúchese bien esto, no hay banco que sea dueño de una criptomoneda, ni pertenece a ningún país. Si ustedes ven en mi cuenta, subí un video que lo pueden ver acerca de si los criptoactivos son un activo en el exterior. Entonces, hay muchas personas que se han puesto en contacto conmigo y me preguntan, ¿de qué país o en qué país tiene usted ese activo digital? No, el activo digital no tiene ninguna nacionalidad porque está totalmente descentralizado. Tenemos que entender esa terminología. ¿Qué es una criptoactivo? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es un altcoin? ¿Qué es un stablecoin?
qué es CoinMarketCap, bueno, qué es DeFi, qué es un exchange, qué es una wallet, qué es un exchange descentralizado. Tenemos que empezar a manejar toda esta terminología para poder asesorar y acompañar a todos los inversionistas, personas naturales o empresarios que ya están incursionando en el mundo de los criptoactivos. El Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. Fue la primera criptomoneda en lanzarse al mercado aproximadamente en el año 2009 por Satoshi Nakamoto. Se creó para realizar pagos peer-to-peer, o sea, persona a persona, sin ningún tipo de intermediarios. Y eso vale la pena resaltarlo porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una importación o si nosotros vamos a hacerle un pago a una persona que está en España por algún servicio, un giro, que la persona necesita dinero allá, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a un intermediario del mercado financiero o del mercado cambiario para poder colocar, empezar por comprar las divisas que se necesitan en ese país de destino para podérselas hacer llegar a esa persona y que allá las retirara con unas comisiones, con unos cargos adicionales por realizar esa transacción. El Bitcoin se puede hacer el pago persona a persona sin intermediarios a costos más económicos. Se crearon 21 millones de Bitcoin y a la fecha hay en circulación más o menos 18.81 millones de Bitcoin, lo cual significa que faltan minar 2.19 millones de Bitcoin. Eso quiere decir que el 90% de los Bitcoin ya están circulando en el mercado y que resta un 10% por minar, el cual va a ser poco a poco. Aquí entramos con un concepto nuevo que es un altcoin. Son monedas alternativas que han nacido a partir de la base desarrollada por el Bitcoin, por lo general con mejoras en rapidez de procesamiento, cantidad y uso. Entonces aquí encontramos muchísimas otras monedas que usan la tecnología blockchain. Ese es otro término que debemos entender y saber cómo funciona. Ventajas y desventajas de los criptoactivos o de los activos digitales. Ventajas que son anónimas, son descentralizadas, son rápidas, son seguras, sin intermediarios y se pueden generar ganancias a través del trading. Desventajas que en este momento generan alta volatilidad, pero se estima que con el pasar de los años muy seguramente esa volatilidad va a reducirse en porcentajes bastante significativos. Se pueden hacer compra y venta de productos prohibidos, aunque con el dinero fiat también se puede hacer. Manejo, se requiere sí o sí saber o manejar tecnología y esto genera un consumo energético. Es importante que ustedes sepan que cada criptomoneda tiene y viene un proyecto atrás y viene para solucionar un problema. Entonces, muchas personas se preguntan si Bitcoin es ahorro o es inversión. Una inversión te puede generar dos tipos de beneficios. Uno, ganancias de capital, porque sube de valor. Dos, flujos de efectivo, te está pagando constantemente dividendos. Tres, Bitcoin es dinero, según el white paper. Ustedes lo pueden consultar en internet, buscarlo, el white paper de Bitcoin, donde van a entender qué es Bitcoin, cómo funciona el Bitcoin, por qué nació Bitcoin y para qué sirve Bitcoin. El dinero no es una inversión, es ahorro. Y el Bitcoin es un tipo de ahorro que te puede dar más dinero porque sube de valor y por tanto se convierte en una inversión. Quiero ser muy enfática y darle los créditos a este POTS, a Monitor Crypto en Instagram, así es, @monitorcrypto. Fue la cuenta de donde extraje como este pequeño resumen que me pareció muy concreto, muy puntual, fácil de entender para todas las personas y vale la pena hacer la cuña aquí. Entonces, con base en lo que ya sabemos, en lo poquito que sabemos de los criptoactivos que les acabo de mencionar, porque sí es muy importante que si tú estás viendo este video, eres contador público, estás buscando información para saber cómo declarar esta información o saber cómo asesorar a tus clientes, lo primero que tienes que hacer es tomar un curso de criptoactivos, un curso de NFTs, un curso de gel farming y aprender un tipo de tecnología, aprender qué es blockchain, para entender todo este tema de poder tener la información de primera mano
y poder analizar y saber cuál es el tratamiento contable y fiscal que se debe hacer, obviamente bajo la normatividad actual que tenemos, y pues también ser propositivos y poder tener la oportunidad de trabajar en mesas de trabajo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o con el Ministerio de Hacienda para que escuchen del campo, de las personas que realmente hacen todo esto día a día tras día, y que saben y que entienden cómo funciona el negocio, para también asimismo ser propositivos a la hora de mirar cómo regularlo y cómo tributar frente a esta materia. Porque he escuchado a muchas personas que dicen, es que Bitcoin y su wallpaper no dice que debamos pagar impuestos sobre eso. Y yo siempre les pongo el ejemplo, el caso hipotético, de que con los avances en los que el mundo se está moviendo a pasos tan agigantados, que llegase el momento en el que el dinero fiat desaparece y solamente se maneja la economía a través de criptoactivos o activos digitales. Entonces, si sobre esos activos digitales yo no pago impuestos, ¿cómo se sostiene una comunidad, un país, una región? Simplemente les dejo la reflexión. Considero que sí es importante que se tribute sobre este tema. Obviamente, pues lo ideal es hacerlo a tarifas pues razonables pues para todo el mundo. Entonces, volviendo a nuestro tema, dentro de todo este marco legal y marco normativo que hay, pues cada institución ha sacado su posición para darle el tratamiento, por así decirlo, o no darle tratamiento a los criptoactivos en Colombia. Entonces, la Superintendencia Financiera ha ratificado que no hacen parte del sistema financiero y cambiario colombiano. Allí hay un poco de contradicciones porque la Superintendencia Financiera está liderando el sandbox, y el sandbox es adoptar nuevas tecnologías. Entonces, legalmente, jurídicamente hasta el día de hoy, pues obviamente Bitcoin o cualquier otro altcoin o stablecoin, pues no hacen parte del sistema financiero y cambiario en Colombia. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo importar o pagar una importación o tomarlo como si fuera una divisa, no le puedo dar ese tratamiento. La Superintendencia de Sociedades también ha sido enfática en que no se puede constituir empresas multiniveles donde se consista en la negociación de criptoactivos. La Superintendencia Financiera el Banco de la República también nos ha manifestado que no son un medio de pago de curso legal en el país y no son divisas. Y mire que a pesar de que no es un medio de pago de curso legal en el país, sí en el mundo real, en el comercio, en el día a día, en el ciudadano de a pie, se ven establecimientos de comercio como peluquerías. Sobre todo he visto yo bastantes peluquerías que dicen, recibimos o aceptamos pagos en Bitcoin. Entonces, a pesar de que no es la moneda de curso legal, a pesar de que no son un medio de pago, desde el punto de vista del marco jurídico colombiano, el mercado me dice otra cosa, porque sí lo estoy utilizando para pagar bienes y servicios, para intercambiar bienes y servicios, y lo utilizo como una especie de medio de pago. La DIAN en su concepto pues nos ha dicho que debemos darle un tratamiento como un activo intangible o digital, por ser un activo intangible o digital, un bien inmaterial que es susceptible de valoración, que hace parte del patrimonio y que puede conducir a la obtención de una renta presuntiva. Digamos que este concepto, la verdad, se queda muy, muy corto, como les mencionaba antes, con todos los escenarios que podemos encontrar en el mercado, para darle su tratamiento según corresponda a su tratamiento jurídico y fiscal. ¿Por qué? Porque encontramos el minero, esa persona que mina criptoactivos, Bitcoin o cualquier otro criptoactivo o activo digital. Y ese minero puede pasar dos cosas. Uno, genera una recompensa por ese trabajo. Esa recompensa es pagada en criptoactivos.
Esos criptoactivos los puede monetizar o convertir a dinero fiat y se convierten para él en un ingreso, pero también los puede estar acumulando y están incrementando su patrimonio. Entonces, mire cómo en una sola personita yo tengo dos situaciones. ¿Cómo lo voy a declarar cuando se me convierte en un ingreso y cómo lo voy a declarar cuando lo tengo en el patrimonio? ¿Sí? Es una ganancia ocasional. Si el Bitcoin estaba a $800 y hoy está a $30,000, ese diferencial es un ingreso grabado, es un ingreso, una ganancia ocasional. Entonces, lo que tenemos son preguntas más que respuestas. Si tú eres contador público y llegaste aquí buscando respuestas, te vas a ir con más preguntas. Pero eso es lo interesante y lo bonito, que te empieces a cuestionar. Y lo primero que tienes que hacer es educarte, saber qué son las criptomonedas, saber cómo funcionan, saber qué es un exchange, qué es una wallet, qué es un exchange descentralizado, saber qué es DeFi, saber qué es yield farming, saber estos protocolos de yield farming que existen en el mercado. O sea, lo que tenemos es gran reto para trabajar y para aprender. El Consejo Técnico de la Contaduría nos indica también que las criptomonedas pueden considerarse como un activo y retoma la definición que tiene un activo bajo las normas internacionales de información financiera, donde nos dice que un activo es aquel que se puede controlar, que se puede convertir a efectivo u otro activo, generar un beneficio económico y comparte las cualidades de un activo contable tradicional de los que ya conocemos. Por tanto, se podría clasificar como un inventario, como un activo financiero, derecho contractual a recibir o intercambiar efectivo u otro activo financiero. Y esto se ajusta tal vez un poco más a la realidad, sin embargo también se queda un poco corto, porque si yo lo acompaño o lo ato a lo que me dice la DIAN, pues ahí vamos como cojeando. Efectivamente, si yo desempeño el rol y en este mundo he tenido la oportunidad de conocer personas a través particularmente de mi cuenta de Instagram, @VivianaCoachLife, donde me han escrito personas donde me dicen, mira, yo me dedico a comprar y a vender criptoactivos. Ese es mi trabajo. Yo compro 300, 400 millones de pesos en criptoactivos y los vendo. Y pues ahí me gano un margen de rentabilidad. Entonces esa persona que tiene un stock de inventario intangible, compra, lo tiene disponible para vender, lo vende y ahí genera una rentabilidad. Entonces es un inventario. Es un activo financiero cuando lo tengo, lo acumulo, sube de valor y lo vendo. Tengo el derecho contractual de poder recibir o intercambiar un bien o un servicio y pagarlo con un criptoactivo también. Entonces, mira para todas las funcionalidades que tiene este tema. Como lo he mencionado en otras oportunidades, los efectos tributarios del que desarrolla la actividad de la minería, que recibe una recompensa, esa recompensa es el equivalente a una comisión, esa comisión está grabada con el impuesto de renta, esa comisión se puede monetizar en dinero fiat y convertirse en bienes y servicios para ese minero, sobre todo que conozco gente que está dedicada 100% a este tema, o sea, viven de esto. Entonces, cuando monetizan, sirven para pagar la cuota de su casa, la cuota del apartamento, la cuota del carro, el colegio de los hijos, la comida. Entonces, mire cómo esto se está volviendo también una fuente de ingresos para una persona o para una familia. Y vamos para todas las personas que quieren constituir empresa. A través de mi cuenta de Instagram, que es una cuenta pequeña, es una cuenta nueva, he tenido el privilegio de poder acompañar a muchas personas que me han escrito para decirme, mira, quiero constituirme como empresa, quiero hacer las cosas legalmente, quiero hacer las cosas bien, pero no encuentro qué actividad económica es la que más se ajusta a lo que yo estoy haciendo. No encuentro una persona que me asesore, que me acompañe. Me han bloqueado cuentas de los bancos cuando digo que estoy manejando el tema de criptomonedas. Entonces, ¿qué hago? Importante, todavía Colombia está muy lejos, muy corto se han avanzado paso a paso, pasito a pasito en muchas cosas, pero todavía estamos muy lejos de tener muchísima información realmente que acompañe y que brinde ese soporte a los emprendedores y a los empresarios. Hasta el día de hoy,
en las actividades económicas no existe ninguna actividad que esté 100% relacionada con el mundo de blockchain y criptoactivos. Sin embargo, la superintendencia nos indica que busquemos las que más se asemejen a estas. Una tarea un poco difícil, pero ahí tenemos ese reto. Entonces, impactos fiscales en renta. Tenemos para la actividad de minería, como ya se los mencioné hace un momento. ¿Cuáles son los impactos para el minero? ¿Cuáles son los impactos tributarios para el que compra para vender? ¿Cuáles son los impactos tributarios para el que está acumulando? El que empezó a comprar, a comprar, a comprar y quiere tener Bitcoin y más satoshis de Bitcoin o Ethereum o otros criptoactivos para seguir acumulando porque se estima que estos van a llegar a valer mucho más dinero en 2, en 3 o en 5 años. La carga tributaria debe ir acorde a cada sujeto, a cada rol. Ese es un análisis mío que yo he hecho con base en los roles, en el poco conocimiento, digo yo, porque creo que siento que tengo muy poco conocimiento en el tema de los criptoactivos, que me falta muchísimo más camino por aprender y por recorrer, pero dentro de todo esto he encontrado el que está minando, el que está comprando para vender, el que es un intermediario, el que es un comprador ocasional, el que es un acumulador o el que holdea permanentemente un criptoactivo. Entonces, ¿cuáles son esas cargas tributarias para cada uno de ellos? ¿Qué pasa cuando compro? ¿Qué pasa cuando vendo? Y miremos no solamente los impactos tributarios en renta, que nos retan a muchísimos aspectos, como es, por ejemplo, definir la territorialidad. Cuando entendemos que Bitcoin no tiene un país que es totalmente descentralizado, entonces, ¿cómo defino yo si es un ingreso de fuente nacional o extranjera conforme a la normatividad vigente consagrada en el Estatuto Tributario? ¿Qué pasa con el IVA? Cuando yo compro o vendo un criptoactivo, no resulta sencillo en estos momentos saber cuál es el hecho generador, cuál es la tarifa que yo debo cobrar por el IVA de esta actividad, cuál es el costo fiscal del bien para efectos de declararlo en renta o colocarlo en mis estados financieros. ¿Cómo declaro yo los ingresos para el que es minero, para el que es intermediario, para el que es el comprador ocasional? ¿Cuál es el valor o costo de la transacción que yo debo declarar? ¿Cuál es el IVA para el que compra y para el que vende? ¿Cuál es la tarifa? Si es un bien, si es un servicio, ¿cuál es el hecho generador del impuesto? Bueno, aquí creo que si ustedes se están dando cuenta, tenemos más preguntas que respuestas, pero mi interés en este caso es cómo empezar a sembrarles esa semillita de inquietud, de cuestionarse, de preguntarse, de empezar a investigar y analizar todo este tema de los criptoactivos. El impuesto de industria y comercio, recordemos que el impuesto de industria y comercio grava las actividades de producción, comercialización y servicios con o sin establecimiento de comercio. El minero genera una actividad industrial, pues debería pagar un impuesto de industria y comercio en el lugar donde desarrolla esta actividad. El que compra y vende desarrolla una actividad comercial. Entonces, mira que también podríamos estar sujetos a un impuesto de industria y comercio. Y aquí quiero rescatar este principio básico de la contabilidad, que es la esencia sobre la forma. Mire que casi lo que vimos allá atrás de los conceptos y de los oficios de la DIAN, de la Superintendencia Financiera, de la Superintendencia de Sociedades, en mi criterio profesional y personal, se están basando en la forma. Pero vamos a la esencia de las transacciones, vamos a la esencia de cómo funciona el mercado, qué está pasando con las personas que están minando, qué están pasando con las personas que están comprando para vender, qué está pasando con esa persona que está acumulando criptoactivos, qué está pasando con las inversiones en plataformas digitales donde te prometen unas rentabilidades altísimas, unos retornos de utilidades o de rentabilidades que te las pagan en criptomonedas como Bitcoin, USDT, entre otros. Mira que todo esto y cuántas personas no hay, particularmente en Colombia, invirtiendo en plataformas digitales
como conocemos muchas como Omega Pro, como GoAirbit, como Cifra, como Valium. Bueno, yo creo que hay un montón. Entonces, aquí es donde tenemos que ir a analizar esa esencia, esas transacciones, cómo se está moviendo el mercado, qué está haciendo la gente y cómo yo voy a la forma y empiezo a regular esa esencia que hay en las transacciones. Entonces, llegamos al final de esta presentación donde llegamos a las conclusiones. Y creo que la conclusión más grande a la que podemos llegar en estos momentos es que tenemos muchísimo trabajo, que no tenemos un marco regulatorio, que tenemos más preguntas que respuestas para darles a nuestros clientes. Si tú eres contador, pues, y no sabes del manejo de blockchain y criptoactivos, la invitación es que empeces a educarte en este tema. Hay grandes referentes en el mercado colombiano de los cuales podemos aprender incluso de forma gratuita, como es Universo Cripto, como es el Club del Dinero, como es Don Cripto Vélez o Santi Cripto. Entonces, son personas que se están dedicando en estos momentos a la educación en el tema específico de criptoactivos. Entonces, la invitación es a seguirnos educando, a seguirnos preparando. La invitación es para que las entidades a través de ASO Blockchain empecemos a crear empecemos a crear gremios, reuniones, mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con las Secretarías de Hacienda Distrital, para que juntos construyamos una normatividad clara, concreta, para todos los usuarios del mundo cripto. Entonces, los dejo con este abrebocas para que empecemos a seguir creciendo en este mundo de información del mundo cripto. No olvides, por favor, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, compartirlo, divulgarlo con todas las personas que tú creas que deben ver este video. Suscríbete al canal y muchas gracias por acompañarme hoy en este video.